Si lo manteníamos en el Solano en septiembre, quizá por la hora a lo mejor hubiera estado mejor en la librería, además somos poquitos, pues aquí hemos recogido. Sí que es verdad que en la librería para 20 personas andamos justitos, pero bueno. En fin, yo agradecer al Centro de Estudios Bejaranos. Les decía hace un momento que si algo hemos aprendido, o a mí me ha quedado de este año en el que hemos estado inmersos en una serie de actividades sobre Juan Antonio Melón, es que sabemos realmente muy poco de él. Entonces, bueno, pues se justifica, yo creo que este tipo de instituciones y este tipo de centros, que bueno, el catálogo es inmenso, aquí solamente hay una pequeña parte de él, pues bueno, de estudios de trabajo que hacen y que bueno, hoy nos van a contar su experiencia y nos van a contar cositas, ¿no? Como siempre, el viernes literario, que pretende, como sabéis, dos cosas. Una, que quede rastro, y otra, evitar esas presentaciones que llevan más tiempo, ¿no? Los protagonistas sois vosotros. Y esto, como objetivo, es presentar, ¿no? Y hoy hay un viernes literario extraordinario. Es una deuda, yo creo que también tenemos, que es sobre Luisa. Luisa, la persona que cuidaba a Juan Antonio Melón. Qué poco. De ella sí que, o sea, de Melón sabemos muy poco, pero de Luisa sí que no sabemos nada. Sabemos que nació en Pastrana, no sabemos la edad que tenía, sabemos que era más joven que Melón, pero era una edad indeterminada, dicen por ahí algunos autores, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Moratín le dedicó algunos versos, ahí aparece algo escrito. Sabemos que hizo un libro de botánica, que ganó un premio en el Jardín Botánico, que también hacemos mención aquí. Y a mí lo más bonito que me pareció, y me encanta que Josefa esté aquí, porque ella es de música y nos va a hablar de esas cosas, a mí me encantó que apareció por ahí una partitura que un músico de época, que puedes seguramente tú contar muchas cosas, se llamaba Dionisio Aguado, guitarrista, porque Luisa hizo clases de guitarra, iba a clases de guitarra. Y entonces Dionisio Aguado, guitarrista de época, muy famoso, muy importante, le dedicó a Luisa Gómez Melón una pieza que se llamaba 6 valses de guitarra, que la tenéis ahí, ¿vale? Entonces, por eso pareció interesante hacer este pequeño resumen. Y una vez más lo vuelvo a decir, si es que no sabemos nada. Ahí, si os parece, ya os doy la palabra y os contáis vuestra experiencia y lo que queráis. Me voy. Bueno, muchas gracias, Venancio. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos y gracias por venir en nombre del Centro de Estudios Bejaranos, que bueno, estamos ahí cerquita, en Béjar, y nos ocupamos pues de muchas actividades culturales, de publicaciones y demás, como ahora hablaremos. Y bueno, antes de seguir, nuestro compañero José María Hernández Díaz, que es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, nos va a hablar un poco de lo que son los centros de estudios locales de esta provincia, entre los cuales estamos nosotros. Así que, cuando quieras. Muy bien. Pues buenas tardes. Desde luego es una sorpresa gratísima y una ilusionante tarde de libros en un marco tan especial, del cual tenía una imagen un poco desfigurada de Mogadá de hace algunos años. Reconozco que hace algún tiempo que no pasaba por aquí. Y bueno, el tener la oportunidad de conocer de cerca la experiencia directa de la presentación de libros y del cultivo de la cultura en un marco así, me parece extremadamente valioso y yo felicito a los impulsores, en especial a Venancio, en el marco de actividades culturales del ayuntamiento y otras personas. Así que adelante en lo que a mí corresponde. Y bueno, pues muchas gracias. Estamos 3 personas tres miembros del Centro de Estudios Bejaranos. Nuestra presidenta, ya nos lo ha dicho, pero es la presidenta Pepa Montero. Está Juan Antonio, que es nuestro tesorero, y yo soy José María Hernández, que soy un miembro del Centro de Estudios Bejaranos. Expresidente.
Bueno, sí, de algunos años. Bueno, me dice Pepa que haga una reflexión primera, antes de hablar del Centro de Estudios Bejaranos, de qué son los centros de estudios locales y qué actividades impulsan. Quizás saben ustedes que antes de la Guerra Civil existió un organismo público fomentado, entre otros, por Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza, y hasta premios Nobel como Cajal, que fue el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. La Junta de Ampliación de Estudios fue el primer impulso serio al desarrollo de la investigación en España, en todos los campos, en el campo de las ciencias sociales, médicas, en todos, en las ciencias experimentales, en todos los aspectos. Y la JAE, que son las siglas, la Junta de Ampliación de Estudios, favoreció y permitió que desde prácticamente una tierra estéril para la investigación y la ciencia, como era la España de finales del siglo XIX, se convirtiera, y no lo digo yo, lo dijo Ortega y Gasset, en el segundo país de importancia científica en la Segunda República Española, en toda Europa. Casi en todo el mundo, porque estaba Estados Unidos también, claro. Por lo tanto, fue una actividad extraordinaria la que desarrolló la Junta de Ampliación de Estudios, en la cual no vamos a entrar ahora, pero fue así. ¿Qué es lo que ocurre con la terrible guerra civil que padecieron nuestros abuelos, nuestros padres? Que un conjunto de organismos, incluido la Junta de Ampliación de Estudios, simple y llanamente es destruido, es aniquilado, y los restísimos que quedan de ello, con algunos sectores pues muy proclives al nuevo régimen, crean el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sin mencionar para nada a toda la trayectoria anterior de la ciencia en España. De tal forma que, habiendo desaparecido la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, nace, casi por arte de Birlibirloque, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que transforma completamente la poquísima ciencia que existe en España en todos los campos, incluidos también los estudios locales, que eran muy reconocidos y muy cultivados en la Junta de Ampliación de Estudios. Y entonces, ante ese erial de la ciencia, ante lo que no se hacía nada, bueno, pues hubo sectores de falange que, aprovechando que dentro de su ideario lo folclórico, sea la etnografía, la vestimenta, algo de canciones, bueno, pues todo, en todo ese conjunto de pequeños elementos de la sección femenina, pues surge la conveniencia de crear un organismo que recoja de alguna forma e impulse en las distintas provincias españolas las actividades de fomento de todo lo que es etnográfico en un sentido amplio y mejorar las publicaciones locales, ¿no? Que prácticamente habían quedado eliminadas durante un buen montón de años. Y eso sucede justamente en torno a 1948-49. De tal manera que se empiezan a crear en las distintas provincias algunos centros de estudios locales, precisamente para fomentar el bordado. Hablaremos ahora del bordado serrano, la música popular, el folclore, los bailes, todo este conjunto de elementos que son auténticos, que son el trasfondo antropológico de la sociedad, y en una sociedad rural como era la España todavía de aquellos años, donde había testimonios muy fidedignos, pues había una labor inmensa por realizar. De tal forma que, yendo ya al grano de Salamanca, desde el gobierno civil, el gobernador Pérez Villanueva es el que crea el Centro de Estudios Salmantinos, ¿no? Exactamente en 1951. Y lo forma un poco en plan señorón, perdón por la expresión. ¿Quiénes eran los señorones intelectuales del momento? Pues determinados catedráticos de la universidad. Luego van a comentar
nuestros compañeros que el Centro de Estudios de Béjar, por ejemplo, nace de otra manera. Bueno, pues en 1951 el rector de la universidad, católica, el obispo de la diócesis, por supuesto el gobernador, que era el primer presidente del Centro de Estudios Salmantinos, y 4 o 5 catedráticos más ponen en marcha el Centro de Estudios Salmantinos con un ámbito y una aspiración provincial, no solo de la ciudad, de la capital de Salamanca, sino de todos los aspectos relacionados con las Arribes, con Ciudad Rodrigo, con Béjar, y de hecho pues hay una serie de elementos y de presencias de Béjar muy claros, mucho antes de aparecer en nuestro Centro de Estudios Bejaranos, pero en algunas publicaciones del Centro de Estudios Salmantinos. Durante un buen número de años, no debo entrar en detalles, la vida oficial del Centro de Estudios, la vida conocida, era de puro protagonismo exterior de determinadas personalidades, pero tenían muy poca presencia real y motivadora en la sociedad salmantina de la capital ni de la provincia. Era no nula, pero bastante pobre o muy escasa. De tal manera que en esos años 50, pues, años que debieron ser muy difíciles para todos los aspectos de la vida, de la convivencia, de la alimentación, de la vida cotidiana en definitiva, pues las actividades del Centro de Estudios Salmantinos son muy escasas y organizan alguna exposición folclórica. Recuerdo ahora mismo una exposición de abanicos, pero abanicos de la alta burguesía y de la aristocracia, que eran las personas, las mujeres que iban a fiestas elegantes y que manejaban el tipo de abanicos, que es una fórmula muy propia de la Ilustración, como seguramente saben ustedes, ¿no? Bueno, entonces durante ese conjunto de años son actividades muy escasas, muy tímidas, años 50, años 60 y todavía principios de los años 70. Muy pocas publicaciones. Está también publicado el catálogo de libros y de textos del Centro de Estudios Salmantinos en la página web del Centro de Estudios Salmantinos, y ustedes podrán constatar perfectamente qué es lo que se hacía y lo que se intuye que no se hacía. Entonces, entre abanicos, alguna mínima exposición de bordados, llamémosles serranos, de Magalá, de la Alberca, pero no solo, también de otros lugares de la geografía salmantina. Son muy pocas las actividades, pero entre otras razones porque el organismo oficial que había creado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas nacía sin protección, sin financiamiento en serio, y por lo tanto yo no quiero excusar a los protagonistas incipientes del Centro de Estudios Salmantinos, pero es que sin medios, sin recursos, pues es muy difícil impulsar cualquier actividad. Entonces, entre mendigando y pidiendo pequeños favores a distintas instituciones, a alguna mínima fundación, a la Diputación, al Ayuntamiento de la ciudad, pues se fueron organizando algunas publicaciones y algunas actividades dentro de lo que era lo dominante en el Centro de Estudios Salmantinos. Digo todo esto porque hasta que nacen los centros de estudios de Ciudad Rodrigo, en primer lugar, antes del nuestro de Béjar, en 1990, pues lo relacionado con Ciudad Rodrigo y lo relacionado con Béjar, pues era mucho más relativo, mucho más escaso, y por lo tanto no tenía tanto protagonismo, en este caso en nuestra ciudad y nuestra comarca bejarana, sabiendo, como saben ustedes, que ha habido siempre una especie de pulso y de controversia entre Béjar y la importancia económica e industrial y la importancia administrativa de la capital de Salamanca, y como ha habido sus tensiones, no solo ahora, sino sobre todo en el siglo XIX, en momentos precedentes.
En ese contexto se explica pues la tímida presencia en este caso de Béjar en el Centro de Estudios Salmantinos. Hay algunos estudios y algunos trabajos que fueron premiados, porque el Centro de Estudios Salmantinos convoca desde hace muchos años, desde el principio, un premio de investigación anual que lleva el nombre del primer historiador de Salamanca, el señor Villari Macías, y que, bueno, más o menos, casi de forma periódica y anualmente, pues asigna o elige o selecciona un trabajo de investigación relacionado con Salamanca capital preferentemente, pero también con la provincia. Y en el caso de Béjar, pues hay algunos premios recibidos por bejaranos o por estudiosos de Béjar, como, por ejemplo, Pepita Báez. Josefa, una compañera nuestra del Centro de Estudios Bejaranos, con estudios sobre Caray, sobre literatura. Bueno, no quiero ahora prolongarme más de la cuenta, porque en el catálogo está ahí todo ello. Aunque no sean publicaciones algunas del Centro de Estudios Bejaranos, pero son de autores que abordan distintas cuestiones y referencias de premios relacionados con Béjar y la comarca, ¿no? Javier de Montillana, que fue director del Adelanto, también fue otro de los premiados. José Luis, sacerdote José Luis Majada Neila, fue también otro premiado, y se publicó en el Centro de Estudios Salmantinos un texto muy bonito y muy original, que explora un tema hasta entonces inédito, como era la importancia económica de la nieve de Béjar, ¿no? Lo que él empezó a llamar la hulla blanca. Bueno, la hulla blanca se llamaba un poco antes, ¿no? En algunos de los periódicos de Béjar, pero es un trabajo muy sugerente. O la guerra de fronteras que existe entre Candelario y Béjar, que una compañera de la Facultad de Derecho pues también abordó y que fue premiada en el Centro de Estudios Salmantinos. Bueno, pero considero que hasta que no llega a formalizarse la creación y el impulso del Centro de Estudios Bejaranos, Béjar no va a estar en serio en el mapa científico y en el mapa historiográfico, no solo, sino social, literario, de los estudios y las publicaciones aparecidas en la provincia de Salamanca. Y sin duda alguna, pues eso se lo debemos a los promotores del Centro de Estudios Bejaranos a partir de 1992, que es lo que ahora nos van a comentar Juan Antonio y Pepe. Yo me callo. Si hay luego alguna intervención o pregunta, con mucho gusto que lo hacemos. Muchas gracias, José María. Muy interesante. Bueno, nosotros empezamos en esa historia en 1992, es decir, el año pasado hicimos 30 años que tuvimos un acto conmemorativo. El Centro de Estudios Bejaranos surgió de otra manera, surgió en el seno del ayuntamiento, pues los objetivos, hay unas frases, está puesto por aquí, dinamizar, la cultura de Béjar, protegerla, difundirla, favorecer los estudios de Béjar y la zona de comarca, lo que fue el antiguo ducado, la tierra de Béjar, más o menos todo cabe. Y los primeros miembros pues los eligieron entre gente de reconocido prestigio en este campo, pues un poco a propuesta de las asociaciones culturales que había. Uno de ellos fue José María, él es miembro fundador, y pues estaba ahí gente del inmenso prestigio de Florentino Hernández Quirval, que hizo 100 años, pues como una década después de iniciarse el Centro de Estudios Bejaranos, murió con 100 años, y pues unas personas muy, muy interesantes que iniciaron esta andadura. Entonces, una de nuestras obligaciones, somos propuestos, la primera vez no, pero a partir de entonces, según los estatutos que se crearon, somos propuestos por varios miembros para ingresar en el centro. Tienes que tener un cierto currículum, haber realizado publicaciones relativas a cualquier campo de estudio, pero a nuestra zona. Y en el plazo de 2 años tenemos obligación después de ser admitidos, vamos en un pleno, votado y demás, tenemos obligación de presentar un discurso de ingreso.
Entonces, desde la elección hasta el discurso de ingreso, somos miembros no numerarios y una vez que leemos el discurso somos miembros numerarios. Por supuesto, el discurso es un trabajo de investigación relacionado también con las materias y la zona nuestra. Y bueno, pues tenemos un límite de 40 miembros numerarios en principio, no somos tantos ahora todavía, no sé cuántos somos. Bueno, y entonces pues hacemos muchas actividades, nos reunimos en pleno 2 veces al año mínimo y si ocurre alguna cuestión pues hacemos un pleno extraordinario. Una de las grandes miras de los objetivos de nuestros miembros fundadores fue escribir una historia de Béjar entre miembros y otros invitados externos, una historia de Béjar que no existía como tal. Había pequeñas historias de distintas parcelas, pero no una que abarcara pues lo máximo posible. Y les costó mucho tiempo, la verdad, porque hubo problemas de toda clase, hubo problemas económicos sobre todo, que claro, pues el ayuntamiento da una subvención anual que no siempre dio, que no siempre estuvo a tiempo y que tampoco ha sido ni es muy grande y con eso hay que moverse porque los discursos se publican y de hecho el día que el miembro futuro numerario defiende su discurso ya está editado, o sea, es también un gasto más. Entonces, pues desde 1992 hasta que pudo aparecer el tomo 1 de la historia de Béjar, pues pasaron redondeando 20 años, que fue en 2012, ¿verdad? Y el tomo 2, la cosa fue más ligera porque también colaboró en gran medida la Diputación, pues financiando la edición. Fue al año siguiente, 2013. Este año hemos tenido la fortuna de contar con un magnífico mecenas, la Fundación Olleros, que nos ha permitido reeditar el tomo 1 que estaba agotado. Entonces, gracias a su contribución, no le hemos hecho no es una edición corregida y aumentada, es una edición tal cual estuvo, en la cual solo hay un prólogo nuevo y poco más. Y bueno, pues la Fundación Tomás Olleros le debemos eso y ya por fin podemos ofrecer ese libro. Otro de los objetivos del CEP fue, aparte de conseguir la historia de Béjar, que se logró, pues entrar en la CECEL. ¿Qué es la CECEL? La Confederación Española de Centros de Estudios Locales, que depende del CSIC, como ha explicado un poco José María. Entonces, ese objetivo se logró hace un año y pico. En 2022 coincidió con el 30 aniversario. Entonces, desde entonces, hace un año que somos miembros de la CECEL y estamos pues en el CSIC. Con todos ellos yo creo que es un logro importante que nos ayuda pues a difundir nuestra materia, nuestros trabajos. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos conferencias, bastantes conferencias. Por ejemplo, este verano hemos hecho un ciclo sobre distintos aspectos de la industria en Béjar, textil sobre todo. Hacemos presentaciones de libros propios, que como nos va a hablar Juan Antonio, pues editamos bastantes libros. A veces también presentamos algún libro ajeno, que porque el autor es de Béjar o porque Béjar es parte del argumento o se desarrolla en Béjar o comarca, vamos. Hacemos exposiciones. Por ejemplo, nuestro compañero Antonio Sánchez, que tiene muchos objetos muy curiosos, linternas mágicas, aparatos de Cinexin, máquinas de fotos antiguas, fotografías maravillosas, pues ha hecho varias exposiciones. Y, por ejemplo, nos hemos hermanado con el Centro de Estudios Mirobregense, tenemos maravillosas relaciones con los otros dos centros. El año pasado, hace 2 años, presentamos la exposición de Antonio, una de ellas en Ciudad Rodrigo, y bueno, pues en la Filmoteca de Salamanca estaba hace poco, o sea, también nos movemos un poco por la provincia, tratamos de salir fuera. ¿Qué más hacemos? La revista. La revista, si es que ya ando fatal. Bueno, como él va a hablar de publicaciones, pero bueno, cada año editamos una revista de ensayos sobre cuestiones relacionadas con Béjar, pues la mayor frecuencia de ellos son históricos, pero también hay lingüísticos, incluso de botánica y algunos de todo lo relacionado. Y bueno, como vas a hablar de las publicaciones, pues ahí ya no me meto. Vamos, pues casi cada mes tenemos una o varias cosas. Ahora también estamos organizando conferencias, empezamos el curso pasado en Salamanca, ayer hubo una sobre el teatro en Béjar, la próxima es la de José María Grandecía, que es el 19 de noviembre. ¿Sobre qué ibas a hablar? Sobre los espacios de sociabilidad, los casinos, los distintos casinos de Béjar. Muy interesante va a ser.
y Y bueno, su proyección pues, sobre la cultura claro, y la educación, claro. claro, porque es una cuestión social que promueve actividades y promueve cosas. Hemos hecho algunos conciertos dentro de nuestras escasas posibilidades, que no son muchas. Pues hemos hecho, pues, uno hace nada, de órgano y flauta y tamboril en la iglesia parroquial de Santa María, en Béjar, con José Ramón Cicebrián a la gaita, que es la flauta de 3 agujeros, y el tamboril, y a Manuel José Gutiérrez, organista de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Pues tenemos muy buena relación con los mirobrigenses, más allá de todas las historias de rivalidades del pasado. También nos hemos hecho cargo de las actividades de la que ya no existe, Fundación Asociación Béjar 98, que se constituyó con motivo de conmemorar el 150 aniversario de los hechos de la gloriosa, que Béjar tuvo un gran protagonismo, que fue en 2018, aquello ocurrió en 1868, y nosotros nos hemos hecho cargo de la extinta asociación, y todos los años por esas fechas, por el 28 de septiembre, solemos hacer algo, una mesa redonda, un concierto, una conferencia, todo lo que podemos, y seguro que no me he olvidado. Y bueno, hablando de Luisa, de Nancio, tuvo que ser muy, muy buena guitarrista, porque Dionisio Aguado era uno de los maestros más renombrados, y que encima le dedicara una obra, que esto es un regalo maravilloso, que te agradezco infinitamente, porque yo estudié guitarra. Pues vamos, o sea, eso dice mucho, sería Yo te propongo, si tocas la guitarra, que un día toquemos la pieza aquí. Uy, mis dedos ya no se acuerdan. Yo voy a decir algo, La que tengo no es muy sencilla, abandonada. a mí me lo ha dicho, y yo toco Ella toca la también, no es guitarra también. sencilla, ¿eh? Yo estoy Me parece intentando una engañar a cosita de alguien, No la he nada, visto todavía. y digo la Olela. palabra engañar para que alguien que toque no la se guitarra repite un compás, ¿eh? pues, Bueno, pues podamos reproducir esta Podemos intentar Pero que engañarte eso, que a no es alguien. vana, ¿eh? Que tiene su... Porque eso sí, pero yo la verdad es que no me da la vida ya para más. Y la guitarra, en cuanto dejas de tocarla, se te van en los callos. Y Nada, es una calienta. cosa tremenda. Entonces, me he pasado bastante tiempo sin afinarla o yo no estoy en situación. Bueno, pero leerla sabes, Sí, hombre, y eso te sí. digo que no hay célula rítmica que... Sí, rítmica sí, pero la melodía es... O sea, está estudiada profundamente, ¿sabes qué digo? No es No, ya una la cosita miraré. sencilla de En cuanto llegue a folclore casa. ligero. No, es que la guitarra es muy difícil. No, pero digo la pieza... Ya, no, pero que la gente pues piensa que, bueno, va, ¿no? Pues como das 3 o 4 acordes y acompañas canciones populares y tal, no. La guitarra clásica, porque yo estudio piano también, y a mí alguno me lo discute, pero yo digo, mi propia experiencia no me la puedes discutir, es más difícil, de verdad. Porque además el piano, tú das la tecla con la posición mejor o peor, pero eso suena. Y la guitarra, como no des en el sitio exacto, no te suena limpia la nota, no te salen los armónicos, no, o sea, Lleva razón, sí. que aunque sea una pieza de las supuestamente fáciles, que parece ser que no lo Y es, ya encima lo la miraré. tienes tú que afinar, que el piano, Claro, venga claro, usted, claro, me lo el piano afina viene un y la técnico, tienes sí, que dejar se tira ahí aprendida. una hora, pero te lo deja ya templado para el año Y lo que siguiente. dices, un punteo, Sí, el sí. toque, es difícil. Ahora también tienen ciertas posibilidades que el piano, ¿no? Porque el piano suena igual. Y tú, si tocas la misma nota en otra cuerda, puedes hacer matices. Pero la cosa no. Bueno, lo primero que voy a hacer cuando llegue a casa. Te va a costar. Vas a estar días, Luego ya lo pondré. Bueno, y perdonad la digresión. Volviendo al tema, pues Juan Antonio nos va a hablar de las muchas publicaciones que hacemos. Él es Juan Antonio Frías Corsino, es investigador, coleccionista, tiene unas cosas maravillosas y es nuestro tesorero, que gracias a su buen hacer, porque es muy importante, pues sobrevivimos medianamente y podemos permitirnos el lujo de seguir publicando, porque, en fin, araña, presupuestos, hace cuentas, bueno, pues es magnífico. Así que cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Mirad, yo voy a hacer una pincelada rápida de nuestro amplio catálogo que a lo largo de 30 años se ha conformado y del cual nosotros también estamos muy orgullosos, ¿no? Mis compañeros ya os han dado un pequeño esquema de los primeros intereses, ¿no? Los intereses de conseguir publicar la historia de Béjar, que se ha conformado en 2 volúmenes, 2 gruesos volúmenes, el primero de 500 páginas y el otro casi de 800 páginas.
que está todo el catálogo en la librería a vuestra disposición, ¿no? de Venancio. Y otro objetivo era tener un anuario que nuestros primeros fundadores del centro titularon como Estudios Bejaranos. Estudios Bejaranos también desde los primeros años, desde casi el segundo año, pues se fue formando una revista, en principio en un formato grande, que luego a partir del año del número 17 tomó un formato más académico, más manejable y tal, donde se recogen todo tipo de investigaciones amplísima, ¿no? Es una fuente documental riquísima para entender y para estudiar todo nuestro entorno, incluso el entorno serrano, ¿no? Contiene también una memoria gráfica donde anualmente solemos pues dignificar algunos acontecimientos a través de documentos icónicos y las creaciones literarias que también tienen cabida en nuestro anuario de estudio bejarano, ¿no? Será el 26, el 27, el número 27, el que elaboraremos este año. Le solemos publicar hacia final de año. En el mes de diciembre le sacamos. Luego, otro objetivo del centro desde el principio fue convocar un premio de investigación. Y ese premio de investigación, bueno, pues a lo largo de los años, no todos los años que se ha convocado ha tenido premiado, pero ha conformado un amplio también y un gran catálogo de premios con trabajos súper interesantes y valiosísimos y inéditos, por supuesto, que nos han dado objeto a formar hoy día esa parte del catálogo, ¿no? Lo que son los premios. Y luego, lo que os han contado ellos también, los discursos, ¿no? Los discursos de ingreso de nuestros miembros, pues ahora el último que tenemos es el de nuestra compañera Carmen, que también nos acompaña hoy aquí, que es el número 32. De todas las temáticas, absolutamente de todas las temáticas. Todo este conjunto de 32 discursos, pues físicamente ya algunos no los tenemos, pocos de los primeros, pero aunque se nos han agotado en papel, tenemos la intención de seguir escaneándolos para colgarlos en nuestra página web y se puedan tener descarga gratuita, porque nuestra finalidad es divulgar, no almacenar libros, sino divulgar, favorecer y cada vez abrir más las redes comerciales, por lo cual también estamos aquí con un agradecimiento por tu parte, Venancio, ¿no? de que en este área pues también haya esa posibilidad. Y luego hay otra colección que titulamos Varia Bejarana, que la han ido conformando a lo largo del tiempo determinadas publicaciones que miembros de nuestro centro han elaborado determinados trabajos de investigación de interés que había que enmarcarlos en algún sitio, ¿no? Entonces nació esta serie. Hay trabajos que, por ejemplo, se han presentado al Premio Ciudad de Béjar, pero no han obtenido premio, pero sí indicaciones de promover la publicación de esos trabajos porque el contenido era pues muy interesante, ¿no? Y entonces se les ha dado cabida en la serie de Varia Bejarana. Y luego en el 2014, ya más reciente a nosotros, se hizo una nueva colección que la titulamos la colección Francés de Zúñiga, para publicar biografías breves. Digo breves porque en un formato 27×14 no superan las 100 páginas, 80, 90 páginas, que ya es un texto muy numeroso, ¿no? Pero sobre biografías de ilustres bejaranos o relacionados con Béjar, pero que estuvieran fallecidos. Es decir,
esas personas que a lo largo del tiempo han contribuido en un aporte interesante a la vida social, económica o cultural y no se le había prestado una atención quizá lo suficiente y darle difusión, ¿no? a esa variante. Y luego ya, muy reciente en el tiempo, hará un par de años, creamos una serie pequeñita, ahora es pequeñita, porque solamente tiene 2 títulos, que son los cuadernos de Papiri. Esos cuadernos obedecen un poco a textos muy breves, pues por ejemplo textos de alguna conferencia, que es interesante recoger, porque la conferencia está muy bien, la escuchamos, etcétera, etcétera, pero recogerlo en un manifiesto físico, ¿no? Hoy día, la pandemia a nosotros nos descubrió que podíamos seguir haciendo actividades utilizando los medios técnicos. Y estábamos encerrados, pero bueno, pues hacíamos presentaciones, hablábamos de nuestras investigaciones o dábamos conferencias a través de una plataforma, de Zoom o de cualquier otra, y nos ha ido muy bien. Y nos ha ido muy bien porque la divulgación es amplia, generosa, somos conscientes, porque nos lo ha manifestado mucha gente, del interés también, de ese acercamiento a través del mundo digital, y le seguimos manteniendo. Porque esta charla que ahora mismo estamos teniendo aquí la estamos grabando y la subimos a nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios, ¿no? Tenemos una página web que nuestra secretaria la mantiene al día, no, al minuto activa, que es una gran ventaja, donde podéis ver absolutamente todas las actividades que hacemos, las previsiones, nuestros calendarios. Todo el catálogo de nuestras publicaciones está colgado en nuestra página web, y aparte de eso, concretamente sobre estudios bejaranos, tenéis la posibilidad de consultar todos los sumarios de las 26 revistas, ¿no? Las revistas agotadas, que hasta ahora solamente han sido 2, también están en descarga gratuita. Quiero decir con esto que tanto el medio físico, a través de librerías, como los medios técnicos, procuramos tenerlos activos y accesibles y demás. Y yo creo que os he dibujado más o menos las partes que configuran nuestro catálogo, ¿no? La historia de Béjar, Varia Bejarana, los premios y los discursos. Y la colección Francesco. Y nada, pues a vuestra disposición está por unas vías y por las vías comerciales tradicionales, que yo además personalmente las alabo, que se siga manteniendo el comercio tradicional, sea aquí o sea de donde sea, porque soy personalmente de los que me gusta todavía tocar los libros e incluso olerlos, ¿no? El olor de la tinta. No tengo ni tablet ni cosas de estas, ni nunca he leído un libro en medio de ese tipo, ¿no? Bueno, me descargo trabajo porque hay que leerlos, pero me cansa más la vista. Y eso es lo que os cuento. Pues muy bien, si tenéis alguna pregunta o algo. Sí. No, simplemente quería preguntar si el centro está abierto, digamos, al pueblo, o es algo que todavía mantenga ese espíritu que nos ha comentado el primer José María, que sea un poco el espíritu de la Cremé, ¿no? O está abierto, me refiero abierto en el sentido de que aquel que tenga una inquietud, que manifieste una inquietud, pues pueda optar un día, en vez de ir al bar, ir al centro o algo por el estilo, donde haya una cierta apertura. No, físicamente no estamos allí, no porque cada uno está
a sus trabajos y tal, pero virtualmente, y estamos, vamos, el correo de secretaría recibe muchas dudas, muchas preguntas, y bueno, y organizamos la verdad muchos actos culturales. En Béjar yo creo que somos quizá la asociación que más eventos organiza. Entonces, en esos también pues nos reunimos. Tenemos un público fiel que la verdad que se van incorporando algunos, y como hacemos cosas en verano también, gente que está de vacaciones o que vive fuera, pues también se acerca a nosotros, pero por correo mucho, por correo electrónico y a través de la página web, pues eso, dudas, contactos. Contactamos con mucha gente que está incluso en América, que está interesado por nuestros temas, que pueda aportar a lo mejor alguna información, porque está investigando algo que se une, está enlazado, aunque esté a 10.000 kilómetros. Entonces, pues mantenemos muchas relaciones. Y ya digo, con los otros centros de estudios de la provincia y con otras asociaciones, pues habitualmente intercambiamos publicaciones y todas estas cosas. Muy bien. Nuestra relación con algunas instituciones de Béjar muy sólidas, como son el Casino Obrero de Béjar, son permanentes, ¿no? Sí. Ay. Son constantes, No sé. tenemos una extraordinaria relación, pero nuestras publicaciones, especialmente la revista, no están previstas para los miembros del centro, sino que están abiertas a un investigador que viva en Canarias o que viva en Béjar, pero siempre que tenga una relación directa, lo que estudiamos, con personas o con contextos o elementos propios de la estructura social o de los elementos económicos de la ciudad de Béjar. Tenemos pues distintas relaciones institucionales, como muy bien se ha expresado, por supuesto con el ayuntamiento, que es expresión de todos los bejaranos. Hemos sido asesores de algún premio, de alguna convocatoria pública que hizo De la beca de la judería hace, ¿cuánto? Hace ya 3 años. hace 3 años, por ejemplo, con una publicación muy interesante sobre los espacios de la judería en Béjar. No somos una institución cerrada en estos momentos, pero es que, como antes indicaba nuestra presidenta, el Centro de Estudios Bejaranos nace con una fórmula distinta, es más representativa de lo que es la democracia real de la ciudad. Yo fui propuesto por el Casino Obrero, otros, Juan Antonio, no sé por quién fuiste. No, yo entré mucho después. Ha sido después, no me acordaba. Bueno, varios compañeros de entonces han fallecido ya vamos siendo algunos mayores, pero desde distintas instancias de la Escuela de Ingeniería, por ejemplo, también hubo sus propuestas, del Grupo San Gil, de distintas instancias representativas de la cultura en Béjar, ¿no? Y eso ha permitido que pues haya presencia muy heterogénea y también ideológicamente muy heterogénea de personas, algunos vinculados a la Iglesia, otros pues a la política en sentido estricto, otros que no somos de una cosa ni de otra, pero que nos interesa y queremos mucho nuestro espacio de referencia, que es Béjar. Y en esto sí que hemos tenido un origen diferente a, por ejemplo, lo que comentaba el Centro de Estudios Salmantinos, que hoy ya es otra cosa, se ha transformado, pero en su origen durante muchos años pues era el lugar de los señorones de la cultura, para entendernos, ¿no? Con todo nuestro respeto, que no nos oigan. Pero en Béjar nunca fue así. En Béjar nunca fue así. En Ciudad Rodrigo, por ejemplo, fue de otra manera, más institucional me imagino. del ayuntamiento y de la catedral, porque es diócesis y pues el peso del clero ha sido mucho más fuerte que en el caso de Béjar. Bueno, son expresiones ciudadanas distintas y nosotros estamos muy satisfechos de haber nacido y crecido así y seguiremos. Una curiosidad, yo que soy mogarreño pero vivo en Barcelona, ¿hay algún estudio que se haya detenido en la importancia de la cantidad de catalanes que llegaron hacia aquí a Béjar en el mundo textil, relacionado con el textil, ¿no? Que es una de las palancas, como dice Laporta, que Cataluña siempre ha tenido, ¿no? Y que me ha interesado porque yo desde niño, por ejemplo, veía
las alineaciones del Béjar Industrial y resulta que, claro, todos los apellidos que veía, nada tenía que ver con Sánchez, Pérez, Rodríguez, sino que apellidos que luego más tarde, pues uno se acerca al conocimiento, ¿verdad? Y se da cuenta que, bueno, pues de otras partes de España, ¿verdad? Y que algunos todavía por ahí veo en rótulos, empresas, cosas, ¿no? Y es una curiosidad que tengo porque, bueno, estoy un poco ligado, no solamente por eso, sino que aquí mi abuelo, que algunos de aquí pues saben que soy nieto de él y recibo el nombre de Gerardo de él, pues su padre, que se casó por segunda vez, pues se casó con una de las que decían las miñonas los catalanes, la criada, porque algunos de ellos traían no solamente el dinero para invertir, sino también a la señora para cuidarle, hacerle la comida, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces, también ahí tengo un poco de... Se casó con una de esas miñonas, que yo de pequeño le pregunté a mi abuelo que por qué no se había casado con otra mujer un poquito más, ¿no? Que no fuera una miñona, una criada, ¿no? Tal. Pero bueno, eran preguntas de niño y mi abuelo, pues claro, como él no era el que se había casado, sino su padre, ¿verdad? Pues tampoco me sabía dar respuestas muy... Curiosidad, simplemente que tengo no, me gustaría saber si hay investigaciones sobre este tema. Investigación concreta de ese tema, no, pero sí hay ya unos trabajos que se han ido apareciendo a lo largo del tiempo, de manera, en los discursos hay, pero sobre todo hay un trabajo un poquito más amplio y más profundo en el segundo volumen de Historia de Béjar sobre la industria textil de Béjar. Pero claro, no deja de ser un trabajo generalista. Este verano hicimos un ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial en Béjar y el título, más o menos, les recuerdo que era Una historia por descubrir. Mira, ni nosotros tenemos descubierto ni investigado absolutamente todo. Y no solamente de parte antigua, sino de casi el mundo contemporáneo vivido por nosotros, ¿no? Y ese espacio que tú estás diciendo, ¿no? Esa transferencia humana que hubo en la posguerra, fundamentalmente de técnicos catalanes que vinieron de textil, está por escribir. Y bueno, hay gente que estamos en ese ámbito, interesados en ese ámbito, pero quizá no tardando mucho sí que tengamos, ¿no? algún trabajo interesante sobre ese aporte, ¿no? Todo ese movimiento demográfico, pero fundamentalmente que estamos en este momento hablando, ¿no? Creo que fue relevante, ¿no? No solamente vino mano de obra especializada y técnicos, sino que también esos técnicos montaron empresas que luego en su momento regresaron a Cataluña y otros no. Y otros permanecieron en Béjar, se casaron en Béjar. Concretamente, se me viene ahora mismo a la cabeza un apellido, Farrás. Pablo Farrás vino a Béjar, pero se casó en Béjar y ahí están sus hijos y sus nietos continúan con una empresa textil, Musón, José Musón, un acreditado técnico textil con un gusto exquisito. Tuvo una fábrica muy importante y su familia ha continuado, ¿no? Entonces, ese mundo nos interesa también a muchos, de conocerle. Muy bien. Y no solo eso, por ejemplo, la actual Escuela Superior de Ingenieros, sobre todo, bueno, que tiene una larguísima tradición, muy rica, se configuró en buena medida también con profesores procedentes de Tarrasa y de industrias textiles, como profesores de quienes iban a formar a los trabajadores técnicos de las distintas empresas de Béjar ya en el siglo XIX y por supuesto posteriormente. Pero vamos, hay muy buenos trabajos ya que tenemos. Un compañero nuestro, Javier, sigue estudiando muchísimo todo lo que es y Juan Antonio, por supuesto, ellos son especialistas en ello. Luego hay
Carmen y el estudio de Rosa Ross, y sobre todo lo que es la historia de la industria textil en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Tanto en el volumen 1 como en el volumen 2 pues hay de la historia de Béjar, que tienen ustedes aquí, pues bueno, pues hay trabajos muy serios sobre esto que usted plantea y que tiene unas consecuencias sociales indudables. Igual, gente formada en Béjar, ¿no? Alumnos de la escuela que luego se establecieron en Cataluña también, Claro. en el textil. Sí, sí. ¿Y qué pasa con Béjar? Porque yo soy de Riojuela, pero tengo un vínculo con Béjar. Yo fui con 7 años en la mula con mi padre a comprarme los zapatos de la primera comunión. Y yo recuerdo, ahora que has dicho lo de la hulla blanca, que en mi pueblo el día de la fiesta se iba a buscar la nieve y se hacía la lechela con la nieve que se traía de Béjar. Tenéis unos artistas buenísimos, no se puede entrar a ver el museo. O sea, yo he conseguido una vez entrar al museo porque no sé por qué siempre está cerrado. Y ese señor vivía en París, en un ático. Como no tenía para pagar sus modelos, se cogía las piedras más durísimas, se iba al zoo. Han quitado hasta la bañista de allí ya. O sea, yo no sé por qué le tienen tanta manía a este hombre. En el pantano del Águeda, así, o sea, del Tormes, ¿cómo se llama? Santa Teresa. Debajo del agua hay una escultura suya, pero por favor. ¿Debajo del agua? Debajo del agua, sí. Que nadie la ve. Que nadie la ve. Es que hay un francés que lo sigue. Hay un francés que sigue la obra de este artista y sabe todo. Mateo Hernández, sí. Su primera escultura yo la vi en el Reina Sofía tirada en un patio. O sea, ni siquiera puesta en el Reina Sofía, tirada en un patio. O sea, es que me parece indignante. Pero, perdón, ¿una escultura de su gusto o hecha por él? Hecha por él. Hecha por él. Pues no la habrán Pero sabido es que dar este valor. señor, es que es una maravilla este hombre. En el pantano. O sea, es que yo lo admiro. O sea, es que Salamanca no tiene otro escultor tan bueno como ese. No, Mateo Hernández fue uno de tantos proscritos por Y la guerra tenéis poetas, que, que a mí me han dado el libro, poetas actuales, poetas antiguos, y teníais una industria que yo, vamos, he ido a comprar muchas veces a Béjar. Aparte me toca ir al médico a Béjar, aunque sea del cuarto mundo, como me dice la fisio, porque mi fisio es alemana y vive en Béjar. Y me mandan ir a Béjar sin tener transporte público, sin... Bueno, Ya, es eso... que Béjar se ha ido, yo lo he visto, o sea, yo lo he visto en los últimos 20 años caer en picado, pero ¿por qué, señores? Esta chica me dice, los niños no tienen ni dónde ir a jugar. Y está la estación muerta de risa, que yo he viajado en la Ruta de la Plata, que la han quitado después El tren llega... Y no me considero vieja, voy a hacer Ya no 70 llega, años, no tampoco es que sea Ya del siglo no existe. pasado. ¿Y Nada la más que de estación qué liado. es? La Pero estación es... ¿qué pasa con Béjar? O sea, Claro, vosotros que vivís allí, ¿cómo la notáis? ¿No notáis un declive así profundo? necesitaríamos hacer una mesa redonda a fondo sobre los distintos... Pero podemos hacerlo si quieren ustedes hasta las 12. No, es que yo de literatura, o sea, el tema va de literatura, pero el problema es ¿qué pasa con Béjar? Bueno, Pasan igual, muchas cosas. Ya igual se sale escribió como... una salvación de Béjar, ¿no? ¿Eh? ¿No recordáis? Sí. Hay un librito por ahí que se llama La salvación de Béjar. Ah, sí. Sí, pues Ahora, no sé, porque yo José la veo Hernández. que cada vez, o sea, ya en Sí, la calle Rodrigo, esa que no hay ni ahora tiendas, está. sacan las tiendas, sacan las cosas en la calle, ponen música, nada, no funciona. No, pero a lo mejor algunas cosas tienen que ver con lo que se decide en Pekín. Para la gestión, Sí. desde Es que, arriba. Claro. En Bueno, otros pero lo que se países. decide en Pekín se decide también para Mogarra. A mí me van a dejar sin coche de línea para ir a Salamanca y sin escuela ya me han dejado. No, O lo sea, decía porque Sí. un elemento central en Béjar, el claro. principal, ha sido y es la industria textil, Claro. que se ha ido Y hay- desmoronando y en China. buena medida. Bueno, hay muchas industrias textiles. pero nunca todavía nunca vivas. China va a hacer un paño No. bejarano, olvídate. Pero Ni va a ir no, con no. el burro a atender, que yo he visto al burro ir a atender los paños. O sea, es que yo he visto todas esas cosas. No es que me las esté soñando. No, sí, Yo lo he no digo vivido. eso. No, Y es que me da una pena cada vez que voy, yo tengo que atravesar todo enfrente de ese edificio en pura ruina, pero por favor, que se podrían haber aprovechado para otra cosa cuando los catalanes se fueron. Los catalanes ya sabemos a lo que vinieron. No, los Hombre, pero catalanes, no- algunos Hicieron lo mismo en continúan, Oria, o sea, otros hicieron lo no. mismo en Oria, en San Sebastián, hicieron lo mismo, se llevaron las fábricas. O sea, ellos montaron las fábricas donde le vino bien en ese momento y después se las llevaron, pero y el pueblo bejarano
sobrevive gracias a Bueno, la escuela. quizá esto ha pasado a nivel, no solo Béjar, no solo Mundial. España, no solo Europa, ¿no? Que las fábricas se las han llevado. La China. Y esto yo creo que hay que estar positivo, que yo Porque creo que va a nosotros compramos cambiar, lo ¿eh? chino. Porque cada vez más Por lo gente tiene menos. una conciencia de que el trabajo, si lo quieres fomentar en la zona, es importante. Y luego hay una conciencia ecológica también vinculada, ¿Dónde? que es si compras algo de China no tiene una protección del Exactamente. medio ambiente, ni del En un 10%, trabajador, si ni... acaso. El Quiero trabajo decir que infantil igual y todas estamos esas tocando un historias. bache hacia abajo, que es a nivel no solo local, sino que esa curva, yo creo que va a hacer así, va a coger fuerza. Esperemos que Yo sí. creo que sí, porque no queda otra. No, Pues sí, queda que desaparezcamos porque es lo que quieren. Bueno, esperemos que la que gente ya vamos se a vaya de impulsar pueblo. estudios. vamos a resistiremos. Los estudios vejeranos podréis hacer mucho por lo que ha habido, pero por lo que hay que podemos hacer. Oh, y lo que hay también. También todo está dentro de... Sí, pues No es todo historia. Yo ya te digo que Si se yo- amplía el conocimiento, se amplían Claro. otras cosas. Yo lo de la ecología, llevo con ella, nunca hay dinero para ecología, me dicen los de ATI, lo mismo que me dijeron los de ASAN. Esos temas son tabú, poco más que son locos los que hablan de Bueno, ellos. vamos lento porque vamos lejos. Sí. ¿Eh? Vamos lento, vamos lento. Que te digo que yo he ido en burro, o sea, yo he ido no en burro, en un mulo que tenía mi padre. Sí, yo creo que empieza a hacer frío. Vámonos que No sé de si frío. alguien quiere preguntar algo más. Yo me queda un poco la pincelada. No sé si algún tipo de curso monográfico, aunque sea por internet, a lo mejor salen así alguna cosa. Nosotros Sí. hemos hecho varios cursos en conexión con la universidad y en la escuela de ingenieros de varios años. Claro que sí, en cursos de verano, ¿eh? Presenciales en Sí, sí, Béjar. presenciales. Cuando él era presidente. Pues Y haremos más. ya haremos más. Bueno, que hace frío. Haremos todo lo que Una podamos. cosita más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.